Ahí está. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. Para definir los parámetros, el espesor ya no lo podemos definir si seleccionamos una placa de cobre de 1 onza, ya tenemos un espesor definido. Lo único que podemos modificar es el ancho de la pista. Para determinar el ancho de la pista, tenemos que definir primeramente el área. Y para definir el área, tenemos que definir o indicar la corriente que va a circular a través de esta pista de cobre. Entonces, tenemos esta corriente, tenemos el incremento de la temperatura que vamos a permitirle que se caliente, ya que todas las pistas van a tener un incremento de la temperatura por el flujo de la corriente. Generalmente este valor puede ser 30 grados centígrados, que permitamos que esa pista se llegue a sobrecalentar. Y sustituimos por los valores B y C. El valor C, B y C van a depender. En este caso está definida por la norma IPC para capas internas y para capas externas. Las capas externas para una placa, para una placa de 2 capas solamente utilizaríamos capas externas, inclusive para una sola capa. Pero para el caso de multicapa, para las capas internas tenemos otros valores definidos. En este básicamente lo que vemos el cambio es en el valor de la constante K. Para calcular esta área, pues simplemente hay que sustituir aquí. No sé si pueden hacer el ejercicio de ponerle la temperatura de 30 grados centígrados, elevarlos a la constante B, que es esta de acá. Y todo esto lo vamos a elevar a 1 sobre C, en donde C tiene el valor de 0.725. Y vamos a dividir una corriente propuesta, por ejemplo, 1 amper. 1 amper sobre lo que obtengamos de este factor de la temperatura elevado a estas constantes para encontrar el área en mils al cuadrado. No sé si pueden utilizar su calculadora e indicarme qué valor es el que obtienen como área en mils al cuadrado. Ya una vez que hayan obtenido, ¿cuánto? Adelante. La corriente que vamos a utilizar amper. Y la temperatura de incremento de rise le vamos a poner 30 grados centígrados. Ya una vez que obtengan el valor del área, el siguiente paso es para obtener el ancho de la pista en mils, en unidades mils. Ajá. Lo que vamos a hacer es dividir entre el espesor, que va a ser de 1 onza, por este factor de 1.378. Sus unidades son mils sobre onza. Entonces, esto ya me va a dar el valor del ancho de la pista. Para 1 amper, permitiendo que el incremento de la temperatura en esa pista sea de 30 grados centígrados con respecto a la temperatura ambiente. Estas expresiones las pueden ustedes cargar en su calculadora, o si no, ahorita voy a abrir esta página que también tiene una calculadora para hacer el mismo ejercicio. Son con los valores que dice internal layer, ¿no? Va a ocupar los de external para una placa de 2 caras, y para multicapa en las capas internas se va a ocupar este.
Entonces, en este caso, para este ejercicio que es de dos capas, vamos a ocupar capas externas. Bueno, aquí en el chat Sebastián me dice que el área da 21.76 mils. Hay que encontrar ahora, ok, dice que le da 8.36. Ok, 8.36 mils al cuadrado. Eso es lo que se encontró se encontró como área. Ahora, ¿cuánto me daría el ancho de la pista con esta área que acaban de encontrar? Al dividirla entre una onza, o sea, un valor de 1, por 1.378. 6.07 mils. Vamos a verificarlo. Corriente de 1 ampere. Ahorita les muestro la aplicación. Ok. Esta es la página. Ahí viene la página. Es 4pcb.com. Es una calculadora de ancho de pista o ancho de trazo. Aquí las entradas son corriente de 1 ampere, espesor de 1 onza, temperatura de incremento 30 grados centígrados, temperatura ambiente por default ahorita venía a 25 grados centígrados. La longitud ahorita no la vamos a ocupar, esa se ocupa para la parte de la resistencia. Y el resultado es de 6.07, como el que me acaban de mencionar Sebastián y Juan José, es correcto. Si yo lo quisiera en milímetros, solamente tengo que hacer la conversión. Estaría dando de punto 154 milímetros. O sea, ni siquiera 1 milímetro para una corriente de 1 ampere, permitiendo que el incremento de la temperatura sea de 30 grados con respecto a la de 25. Si yo redujera el incremento de la temperatura a una tercera parte, por ejemplo 10 grados, el ancho de la pista pues va a incrementar. Ajá. Milímetros, me está dando de 0.3, pasando de 0.1 a 0.3 milímetros en las capas externas. En las capas internas ahorita no me interesa porque no tengo multicapa y no estoy trabajando en capas internas. Pero si yo sigo reduciendo esta restricción del incremento de la temperatura, por ejemplo, a 5 grados con respecto a los 25 en temperatura ambiente y que pueda alcanzar hasta 30 grados, el ancho de la pista resultante es de 0.4. Si quisiera que circulara más corriente, por ejemplo 10 amperes, el ancho de la pista sería de 11 milímetros. Ustedes generalmente para etapas de microcontroladores, las corrientes que maneja su microcontrolador rondan los 200 miliamperes como máximo, o sea 0.2 amperes. El incremento de la temperatura pues puede ser muy pequeño, casi nada, por ejemplo aquí 1 grado, y aún así el ancho de la pista requerido sería de 0.1 milímetro, 0.13 milímetros. Entonces en realidad son trazos muy, muy delgados para estos niveles de corriente. Aquí es a pesar de que es de 1 onza, si yo pongo 0.5, o sea media onza, aún así el incremento es de 0.2 milímetros, no llega ni a 1 milímetro ese espesor.
Entonces ya vimos algunos ejemplos de cómo calcular el ancho de la pista. ¿Qué pasaría si yo incremento más el ancho de la pista? ¿Qué podría pasar si yo, en lugar de hacerlo, si lo hago más pequeño que lo que me está dando la calculadora, que en este caso mencionaban para este ejemplo, que era de 6 mils, y yo reduzco esos 6 mils con esas mismas características de 1 amper. Si yo supero si yo supero ese amper y hago mi pista exactamente a 6 mils o a punto, ¿cuánto teníamos aquí? A ver, un amper. Ok, aquí tenía 30. Ok, aquí tengo los 6.07 en milímetros, sería 0.154. Si yo supero la corriente por, no sé, por un 1%, 2%, 10%, este valor de 1 amper, el efecto que voy a tener en mi pista de cobre es que se va a dañar, se va a quemar, porque está calculada exactamente a esa corriente. Si yo decremento más la corriente, es decir, si yo en lugar de consumir 1 amper consumo la mitad con esta misma constante de ancho de pista, pues no le va a pasar nada a la pista en absoluto, porque estamos por abajo de la corriente máxima permitida. Si yo incremento más el ancho de la pista, pues voy a todavía a ayudarle a que soporte una mayor cantidad de corriente. Pero otro efecto también se suma a ese incremento del ancho de la pista. Aquí vimos algún factor que tiene que ver con la resistencia. La resistencia en la ecuación que les mostraba no viene especificada, solamente definimos el área y el ancho de la pista, la temperatura y la corriente. Pero la resistencia tiene que ver con la longitud de la pista, con la longitud y con el ancho de la pista. Cada cuadro tiene una resistencia. Por ejemplo, aquí vemos un cuadro, 2, 3, 4. Va a tener una resistencia equivalente por cuadro. Si yo lo multiplico por n, que es la longitud, voy a incrementar la resistencia al incrementar el número de cuadros, es decir, la longitud. Entonces, el efecto que voy a provocar al incrementar la distancia es el incremento en la resistencia. Pero si yo pongo 2 cuadros en paralelo en toda esta pista, voy a reducir porque estoy incrementando ahora el ancho del cuadro. Aquí vemos esta expresión. Ajá. Entonces, al incrementar la longitud, incremento la resistencia. Al incrementar el ancho del cuadro, voy a tener una reducción en la resistencia. Entonces, la resistencia viene definido por la longitud de la pista. Es por eso que aquí en esta calculadora veo corriente, veo espesor, veo incremento de la temperatura ambiente y la longitud. Con este factor de longitud, la calculadora me puede definir los ohms que voy a tener por cuadro. Y también, bueno, viene aquí en la parte de abajo cómo hacer el cálculo de lo que acabamos de mencionar. Déjenme cerrar aquí esta parte. Y de esa forma, pues aquí lo que buscamos siempre en el diseño es reducir la longitud para reducir la resistencia, ya una vez calculado el ancho de la pista. Bueno, ya vimos algunos ejemplos. Aquí vienen otros ejemplos de esa calculadora. Vemos dos casos diferentes con una reducción de la corriente, con un incremento de temperatura de 1, partiendo de la temperatura ambiente de 25,
con una longitud de 10 milímetros y cómo cambia aquí el ancho de la pista requerido. Ahorita lo acabamos de ver con algunos ejemplos. Y bueno, las pistas en general cuando nosotros la fabricamos, pues no vienen tan bien, sobre todo las que llegamos a realizar de forma de prototipo, utilizando la técnica de la plancha, pues no quedan tan bien definidas como lo vemos aquí. Inclusive cuando se ataca con cloruro férrico, no es completamente cuadrado, siempre va a haber un ataque lateral, como se ve aquí, quedando de esta forma. Aquí podemos ver algunos otros ejemplos. Todo esto viene definido en las normas de la norma IPC A600, que tiene que ver con la fabricación de las tarjetas, de las PCBs, las cuales pues vienen indicados, por ejemplo, algunos errores que no deben de ocurrir, como por ejemplo aquí vemos como una pista y le falta una pequeña parte reduciendo el ancho de la pista. Entonces aquí podemos tener problemas, al igual que en este caso, esta pista en donde se unen. O en el caso de manejar un impreso con diferentes espesores de onza, por ejemplo, cuando tenemos diferentes espesores de onza, vamos a ver que en las esquinas empieza a adelgazar las etiquetas. Entonces nuestra capa de seal screen así se vería. O en el caso de que no quede bien cubierta con la máscara antisoldante, así es como se va a obtener la placa de cobre, o cuando las vías no están completamente llenas del cobre. Ajá, por ejemplo, aquí vemos algunas clases en donde sí se aceptan y otras donde ya no se aceptan. Por ejemplo, aquí es el caso extremo en donde vemos cómo no hay una separación de la conexión de esta vía. O en el caso de capas aisladas también que no debe de llevar cobre, como en este caso, puede ocurrir que se llegue a impregnar de cobre algunas vías. Ajá. O por ejemplo las perforaciones, o cuando no queda completamente la máscara antisoldante centrada. ¿Sí? Aquí vemos algunos casos defectuosos que no se aceptan en alguna normativa. ¿Sí? Aquí podemos ver otros defectos en donde la máscara antisoldante debe de quedar exactamente alrededor del contorno, y aquí vemos cómo ya empieza a invadir el pad, el componente. Esto ya no se puede aceptar. Aquí todavía es aceptable, aquí es completamente aceptable. O en el caso de efectos de la máscara antisoldante, aquí podemos ver algunos defectos, inclusive algunos corrimientos, o que no cubre completamente, o que llega a haber por alguna causa, algún levantamiento o daño de la máscara antisoldante, o cuando no está completamente uniformemente aplicada. Aquí vemos el caso aceptable, el que está más o menos aceptable y el que ya no se acepta, porque aquí puede haber inclusive conducción eléctrica, o cuando no se aplica correctamente. Aquí vemos el estañado de unos conectores, y aquí no tiene cobre. Aquí puede generarse óxido y llevar a la ruptura. Pero bueno, todos estos criterios que se mencionan son referentes a las normas IPC, que tienen que ver con la fabricación de circuitos impresos. En nuestro caso, pues no vamos ahorita a abordar esa parte, porque no nos corresponde el fabricar las PCBs, sino más bien vamos a entrar con la parte del diseño, que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado con la parte de qué consideraciones hacer para que no tengamos ningún problema al momento de ensamblar nuestro circuito. Todo lo que vimos o que se mencionó anteriormente, como esto, no tiene que ver con el diseño. Nuestro diseño puede estar correcto, pero al momento de hacer la fabricación
Si no cumple la normatividad IPC, pues simplemente es problema de la fabricación, no del diseño. Entonces hay que verificar, por ejemplo, en este caso los partners que se dedican a la fabricación de PCBs o las empresas, hay que tener, pues hay que verificar que sí estén cumpliendo con la normatividad IPC para saber que nuestra PCB no va a tener este tipo de errores que posiblemente no se hayan considerado en el diseño y que no se tendrían que considerar por la norma que se está cumpliendo o que se debe de cumplir. Entonces, dentro de los componentes que vamos a trabajar para nuestro diseño, aquí vemos algunos ejemplos. Estos son los headers, estos son los molecs, algunos tipos de conectores IDC. Hay unos headers de tornillos, estos para la práctica 9, esa es la que vamos a utilizar, este tipo de conectores. Hay también regletas en fila, regletas doble, conectores jack como el telefónico, el RJ11, conectores Ethernet RJ45 o conector USB. Algunos otros componentes THT, pues están los DB9 o los DB15, por ejemplo, como los que se ocupan para el VGA de un monitor. Tienen 15 pines, por eso el término DB15. Conectores tipo jack de 3 pines para alimentación, diodos de 3 milímetros, diodos de 5 milímetros, display de 7 segmentos, matriz de LED 5x7, deep switch, transistor con encapsulado TO92, transistor con encapsulado TO220 o transistor TO220 con ion 6, haciendo referencia al número de terminales. Algunos otros conectores, componentes de montaje, de inserción, como son los diodos rectificadores, diodos Zeners, puente de diodos, relevadores de 12 volts y de 5 volts, algunos rectificadores tipo puente, algunos triac. Les comentaba del circuito integrado que ocupa el encapsulado tipo DIP, el relevador general, cristales de cuarzo, los capacitores, aquí vemos algunos de tantalio, algunos de cerámicos o de poliéster, los electrolíticos ya también los conocen, y los otros, bueno, hay otros capacitores de mayor diámetro. ¿Sí? Recuerden que entre mayor capacitancia el diámetro tienden a ser mayor por la cuestión física del almacenamiento de la carga. Al igual que las resistencias, generalmente ustedes manejan las de 1/4. Hay de medio watt o de 1 watt, que son de mayor tamaño. Hay de 5 watts, que ya son unas parecidas a piedras rectangulares. Portabaterías, algunas resistencias o buzzers, que también son de esa misma forma. Bueno, estos son con respecto a los componentes THT. Aquí podemos ver los SMD, resistencias, condensadores, inductores, LEDs, diodos fusibles, son de esta forma. Capacitores polarizados y no polarizados, diodos, LEDs, inductores y algunos fusibles que pueden tomar esa forma. Por ejemplo, en el caso de las resistencias, ya no tienen código de colores. La forma de identificar el valor ese es como lo denotan aquí, por ejemplo, sería el valor, el primer dígito, que correspondería, así como veíamos en el código de colores, al primer dígito, al segundo dígito y al multiplicador, que nos indicaría el número de ceros. En este caso, esta resistencia tendría que ser de, a ver si es correcto el valor, o qué valor es este. Aquí dice 10K, ¿es correcto o no?
Sí es correcto, ¿no? El valor tendría que ser 103 para 10K. El último tendría que ser un 3 para el multiplicador. Ajá, es como sería como el color. De 100K, ¿no? Ajá, esta es de 100K. 104 tendría que ser de 100K. Ajá, el último es el multiplicador. Este equivaldría, por ejemplo, si fuera el 4 sería el amarillo. Y una resistencia con café negro amarillo es de 100K. Aquí hay un error en este. Aquí podemos ver una resistencia de 5% de tolerancia. Las que tienen mayor cantidad de dígitos se reduce su tolerancia al 1%. Por ejemplo, este es de 33 33K con 300 ohms. Aquí podemos ver que son de 4 dígitos. Ajá. Aquí vemos otros ejemplos. 150 ohms. El último es el multiplicador. Aquí vemos de 330 ohms. 332. 472 sería de 4700 ohms. De 47 ohms. De 1 ohm. De 1.2 es 1R2. Y de 0.33. Aquí podemos ver unos resistencias tipo puente que van a tener la nomenclatura 000. A ver, hay una pregunta de José Miguel. ¿Para qué son los headers? Voy a regresarme nada más a esta parte. Creo que se refería a esto. Este tipo de conexión, los headers, nos permiten utilizarlo para conectores. Ajá, o para, sí, para conectores o para jumpers, para hacer uniones entre ellos y cambiar la configuración. Básicamente esa es la funcionalidad de los headers. Bueno, el header en este caso es el header M y el header H, como vemos aquí, se pueden ingresar con cables con pines para poder hacer conexiones. ¿Sí quedó claro, José Miguel? Ok. Bueno, entonces estábamos con los valores de las resistencias. Ustedes van a encontrar que ahora van a estar etiquetadas de esta manera. Y, por ejemplo, aquí vemos una resistencia de 4.7 kilo ohms, el cual va a tener una longitud y un ancho. Por ejemplo, estas resistencias, aquí viene el encapsulado. El encapsulado es 0201, el cual hace referencia a sus dimensiones en pulgadas, 0.0024 por 0.012, pulgadas. Ajá. Sus dimensiones en milímetros corresponde a 0.6 milímetros y 0.3 milímetros, y la potencia es de 1/20 de watt. Hay otro encapsulado. Bueno, empecé con el encapsulado más pequeño. El encapsulado más grande es el que tenemos en la parte de abajo, que es de 0.25 de pulgada por 0.12 de pulgada. De ahí los términos 2512. En milímetros sería 6.35 por 3.2 milímetros y correspondería a una resistencia de 1 watt. Y bueno, sus diferentes medidas. La que vamos a ocupar, les comentaba que pueden ustedes adquirirla, es la 0805. Es un tamaño que se puede trabajar sin tanto problema. Entonces esa es la que les recomiendo para prototipos. La más pequeña, que sí es muy complicado trabajar, es esta, la 0201. Esta prácticamente se pierde con el polvo, pero la 0805 sí es manejable. Sí, y bueno, dentro de estas pues hay varias. Está la 1206, la 0402 todavía es más o menos trabajable, aunque sí cuesta más trabajo de soldarla, la 0603, y les comentaba la 0805 es la que es más fácil de trabajar.
Aquí vienen también las potencias. ¿Qué tan pequeña es la 0201? La 0201, si usted tiene una regla a la mano, puede ver de su regla el milímetro. Este tiene 0.6 de milímetro, la parte más ancha, o sea, en este caso el 0.6, y la longitud es de 0.3, o sea, ni siquiera llega a 1 milímetro, es 0.3 milímetros. Si tiene una regla, más o menos se la puede imaginar. ¿Sí? Les comentaba, la 0805 es 2 milímetros. Aquí se puede ver si tiene una regla 2 milímetros por 1.25 milímetros. Aquí pregunta José Miguel en el chat, ¿para qué se utiliza algo tan pequeño como S? ¿Se refiere a la 0201 o a la 0805? Ok, la 0201 se ocupa mucho, bueno, lo ocupan en tecnologías como los smartwatch o las pulseras para que quepa toda la electrónica. Lo que lleva, ocupan ese tipo de resistencias básicamente. En otros componentes, en otros dispositivos como, no sé, como bocinas o algunos otros tipos de componentes, inclusive en tarjetas madres no se ocupa tan pequeños los elementos porque sí hay suficiente espacio, pero sobre todo en tecnología celular o les decía, en pulseras electrónicas que ya incluyen muchos sensores y muchos elementos electrónicos, se ocupa esta tecnología, la 0201. Ok. Bueno, entonces aquí en la diapositiva podemos ver algunos elementos como capacitores que tienen polaridad. Vemos capacitores electrolíticos de montaje superficial, capacitores cerámicos también de montaje superficial de tantalio y algunos otros elementos como diodos o, diodos o capacitores, en donde podemos ver la terminal negativa y su terminal positiva. ¿Sí? La terminal negativa en el capacitor más grande está con una etiqueta en color negro, mientras que para algunos capacitores más pequeños, la terminal gris es la terminal positiva. Algunos otros componentes que son de tecnología de montaje superficial son los circuitos integrados. Aquí vemos algunos encapsulados como el QFP, QFP cerámico, el tipo SSUP, tanto cerámico como el que podemos ver aquí en la parte de abajo, una placa metálica que es con disipador térmico. Aquí vemos también esta parte, en la parte baja de este QFP, una placa. Esta placa es conductora de temperatura y sirve para disipar calor. Aquí vemos otros dispositivos QFN, en la cual pues vamos a observar que las terminales no salen del dispositivo, sino están solamente por la parte de abajo para ahorrar espacio. Aquí vemos otros encapsulados, un encapsulado SON, que básicamente solamente vamos a ver que en la parte de abajo tiene las terminales para hacer la conexión. Otro tipo de encapsulado muy clásico para transistores es el SOT23. Guión 3 haciendo referencia a 3 terminales y algunos otros elementos que pueden ser inclusive los BUC o los circuitos
de voltajes de referencia también tienen este tipo de encapsulado, el SOT23, con 6 terminales, o reguladores lineales, los LDO generalmente tienen el encapsulado SOT223 o el SOT89, son los que se utilizan en este tipo de reguladores. Hay otro tipo de encapsulado que se parecen mucho, por ejemplo está el SOIC, de 14 terminales, de 16 terminales, de 8 terminales, el SOP, aquí vemos otra vez el SOT23, y otros, por ejemplo el TSSOP-8, que es un poco más alargado que ancho. También se ocupa en algunos dispositivos como microcontroladores o amplificadores operacionales. Aquí vemos otros encapsulados, el TO252, TO252-3L, que también se ocupa para reguladores lineales. O en el caso de diodos, podemos ver encapsulados en SOD 123 o DOE 214, que se estilan mucho para diodos. El SOT23, bueno, tiene la conexión de esta forma en la cual vemos cómo tiene una pequeña doblez y después vuelve a tener otro doblez para quedar de forma plana al PCB. A este tipo de terminal se le llama ala de gaviota o bullwhip. También vamos a encontrar que de las terminales no solamente está la de ala de gaviota, sino va a haber otro tipo de terminal como el pin doblado o pin metalizado o pin en terminación J o en terminación L. Todos estos tipos de configuraciones se van a encontrar en muchos dispositivos. Aquí vemos otro ejemplo de encapsulados con lados cóncavos, que también se ocupa mucho en LEDs. Vamos a encontrar esta pequeña concavidad en la terminal. Aquí vemos, bueno, aquí de hecho se llama encapsulado OSC. Y otros tipos de encapsulados. ¿Cómo va a quedar la soldadura para este tipo de encapsulado? Aquí vamos a ver cómo se va a diluir la soldadura haciendo contacto con la pista de cobre y la concavidad que tiene el dispositivo. Algunos otros ejemplos de encapsulados, el SOJ o Small Line J, por la forma que tiene la conexión, tipo J. El TSOP, aquí también vemos otros ejemplos. QFP, también hay diferentes formas. Entonces, en el mercado actualmente existen muchos encapsulados, por eso lo conveniente de revisar siempre el datasheet para revisar si es el encapsulado correcto, si son PLCC o si son tipo SOIC o TSOP para poder hacer el diseño del PCB, porque actualmente podemos ver, aquí vemos otros ejemplos de encapsulados que tienen sus diferencias. Aquí podemos ver estas esquinas. Ajá. Aquí vemos más ejemplos. Y otro tipo de encapsulado que se maneja frecuentemente es el que se conoce como PGA, BGA y LGA. Este tipo de encapsulado, por ejemplo, hablando del PGA, son arreglo de pines, como vemos aquí en la figura, y se pueden insertar o van a ir insertados en un socket o en una base para poderlo sujetar a través de este tipo de terminales.
Podemos también ver otro que se llama Ball Grid Array o arreglo de balines, en donde pues prácticamente vamos a tener que la superficie del chip va a tener estos balines y el PCB va a tener pads en forma circular precisamente para que al momento de hacer la soldadura con los balines van a quedar de esta manera, soldados a través de esos balines y del chip. Este tipo de encapsulado lo vamos a encontrar sobre todo en encapsulados de muchas terminales, de 1200 terminales. Aunque actualmente algunos reguladores también ya los empiezan a ocupar. Aquí vemos otro ejemplo de cómo se verían el arreglo de VGAs. Ajá. Que básicamente se ocupan, aquí vemos que llegan a tener diámetros desde 100 micrómetros cada uno de estos balines para poder soldar este tipo de componentes. Y finalmente está el que se llama Land Gate Array, que básicamente se coloca la soldadura, se coloca sobre el PCB y se solda. Aquí hay una pregunta de José Miguel. ¿Cómo se fabrican este tipo de encapsulados? Este tipo de encapsulados, déjenme ver si aquí hay una diapositiva. Este tipo de encapsulados, por ejemplo, en el caso del VGA, se genera una PCB muy delgada en donde van a tener algo similar a la configuración de LAND. Se genera una PCB muy delgada, se coloca el dado de silicio y a través de hilos muy delgados que conectan al dado de silicio, que es el chip, hacia los diferentes terminales, se realiza una conexión a través de estos cables. De tal manera que se va a hacer la conexión pues a través de estos cables. Después se sella con una resina epóxica para evitar que se dañe, quedando de esta manera, encapsulado. Aquí podemos ver inclusive este PCB, que es un PCB muy delgado, y cómo por aquí pasan las diferentes vías o conexiones para llegar a estos puntos de conexión. Es básicamente una fabricación muy fina de un PCB para encapsular lo que es el dado de silicio y poder soldarlo a otro PCB, que es en este caso el PCB que vamos a diseñar. ¿Sí quedó claro José Miguel? Ok. Bueno, ya vimos que existen muchos encapsulados y ahorita vamos a ver la parte que tiene que ver con las etapas del diseño. Les había comentado que primero tenemos que hacer una definición de requerimientos en la cual tenemos que especificar dimensiones, precios, funcionalidad, condiciones de operación, tablas comparativas, entre otras consideraciones. En el punto 2 son diseños. Vamos a tener que hacer un diseño de un diagrama bloques. Después vamos a hacer la definición de los componentes que vamos a utilizar. Y finalmente vamos a hacer el diseño del diagrama esquemático. Entonces, en la primera etapa, que es definición de requerimientos, les comentaba, hay que definir las dimensiones. Aquí vemos un ejemplo de una PCB que no necesariamente es rectangular. Podemos tener básicamente cualquier forma, como vemos aquí en esta figura, y va a depender mucho de dónde se vaya a utilizar este PCB. Es decir, el case que va a utilizarse o la caja en donde se va a meter este circuito impreso, debemos de tener las especificaciones del espacio con cual se cuenta para hacer el PCB. Generalmente ustedes hacen primero, o bueno,
no ustedes, pero sí en general se tiende a hacer primero el PCB y después hacer la caja para ver dónde va a entrar este PCB. Pero lo más conveniente es al revés, es tener las dimensiones de la caja, dónde se va a utilizar, y de ahí sacar el diseño de las dimensiones del PCB, así como los conectores y los elementos. Aquí podemos ver una batería y un conector externo. Ya una vez que se definieron, decíamos, bueno, también tenemos que ver la parte de costo, cuánto va a salir, y las condiciones de operación, en dónde va a estar operando, en qué, si son temperaturas ambiente o va a someterse a estrés esta PCB. En el caso del diseño de diagrama bloques, hay que definir si va a llevar microcontrolador, fuente de alimentación, si va a ocuparse drivers de motores, si va a llevar sensores, qué tipo de sensores. Todos esos elementos se tienen que definir en diagrama a bloques. Ya una vez que tenemos ese diagrama a bloques, hay que definir los componentes. Por ejemplo, les comentaba, si va a ser un microcontrolador, pues en el mercado hay muchos microcontroladores, entonces hay que definir específicamente para qué se va a utilizar ese dispositivo. Ya una vez que tenemos definido los componentes, llámense conectores o microcontroladores, vamos a hacer una configuración de dónde se van a colocar esos componentes. Por ejemplo, aquí podemos ver los conectores de entrada y de salida y las dimensiones para partir de ese punto como referencia y poder colocar todos los elementos electrónicos en el espacio que nos resta. Previamente habiéndose definido, por ejemplo, los puntos de sujeción y las alturas y espacio de componentes. Entonces, ahorita vamos a regresar, vamos a ver ahorita lo que tiene que ver con el diseño de la práctica, para después pasar a lo que tiene que ver con las rutas de las pistas y consideraciones que se deben de hacer. Vamos a ver la práctica, déjenme pasar a la pantalla completa. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok. Vamos entonces a ver, estábamos diseñando este circuito. Ya habíamos hecho nuestra librería. Ya habíamos colocado los componentes. En el caso de la práctica, voy a hacer referencia a la práctica que ya está ahí en la plataforma de módulo. Déjenme ver, aquí está. Es la práctica número 9. En la práctica número 9 hay que hacer las simulaciones de lo que se está requiriendo, tanto de voltaje como corriente. Por ejemplo, aquí dice realizar la simulación transitoria de un circuito convertidor DC-DC utilizando un circuito integrado. Le recomiendo utilizar LTSpice, como le indica aquí en la práctica, para obtener en su salida 1.1 volt a 270 miliamperes. Si tenemos voltaje y tenemos como corriente, podemos determinar la resistencia de carga, la que vamos a tener aquí en la salida. También nos indica que va a llevar una fuente de alimentación de 5 volts. Es decir, aquí mi voltaje de entrada voy a colocar una fuente constante de 5. Y hay que mostrar el circuito que tenemos con este DC-DC.
hay que mostrar también el voltaje de salida y la corriente utilizando las herramientas de simulación con análisis en el tiempo, porque va desde el tiempo T0 hasta que se estabilice la señal. Sería un análisis transitorio. Y después vamos a hacer un zoom en un intervalo en donde la señal está estabilizada. Recuerden que cuando lo encienden al dispositivo va a tener un inicio en 0 y después va a llegar a un valor final, que es el que estamos indicando de 1.1 volt. Para esto también se va a hacer la simulación, como lo indica aquí. Ya una vez que tengan al circuito y su simulación, hay que realizar el diseño del PCB. Porque hay que generar los archivos SSH y BRD que se generan a través del software de Eagle. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo este circuito, aquí ya determiné mi voltaje y mi corriente, y ya tengo el circuito de referencia, en donde tengo mi fuente de alimentación, este es de 9, en el caso de la práctica tendría que ser de 5. Aquí me indica que voy a ocupar un inductor de 100 milihenrios, me indica que voy a utilizar una resistencia de 2.8 kilos, un capacitor de 0.01 microfaradios y un diodo Schottky 1N5818. Al igual que voy a utilizar un integrado, un LT1176. Si quiero revisar las especificaciones, tengo que buscar el datasheet de este componente para ver cuál es su encapsulado. Ok, aquí vemos, estoy descargando el encapsulado, la hoja de especificaciones. Y aquí viene igual el mismo diagrama con aplicación típica, el diagrama de referencia. Aquí viene la configuración de los pines, me indica qué pin es la terminal 1, la terminal 2 y así sucesivamente. Aquí podemos ver la tierra en la terminal número 3, en la terminal shutdown que vemos aquí en la terminal número 5. Aquí lo veíamos, o en el diagrama de referencia, a ver, vamos a ver aquí. Status shutdown lo dejan en modo abierto, al igual que la de status y la de e-limit no tiene conexión. Entonces, en la hoja de especificaciones, aquí. Ok, aquí están. Tendríamos que tener las conexiones de las demás terminales. Y, bueno, aquí viene toda la información. Podemos ver aquí el encapsulado, que ocupa un DIP o PDIP de 8 terminales. Pero para que no tengamos problema con las dimensiones, porque ya tiene especificado, al menos en esta práctica, que sea de 5 centímetros por 3, vamos a ocupar el componente de montaje superficial. Aquí vemos el encapsulado. Es un encapsulado LPSO por las siglas que vemos aquí. Aquí vienen las dimensiones de este encapsulado. Por ejemplo, voy a ingresar ahorita nada más bien esta. Aquí vienen las dimensiones. Ya hicimos un encapsulado de un componente en donde definimos el ancho y largo del pad. Aquí podemos contabilizar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pads de un lado y los otros 6 del otro lado. Es para este tipo de encapsulado. También lo hay, bueno, de hecho aquí dice que es de 1 y 20 terminales. Así de hecho es de 20 terminales, aquí lo podemos ver. Aquí vemos la separación. Aquí nos indica que es n sobre 2, en donde n es el número total de terminales. En este caso, si es de 20, aquí tendríamos la terminal número 10. Me indica parte de las marcas de referencia para hacer el footprint, indicar a través de una marca el inicio. Y aquí me dice que las dimensiones están definidas en mils o en ok, de hecho aquí dice en
pulgadas en la parte de arriba y en la parte de abajo nos indican en milímetros. Entonces aquí ya vienen los dos factores. ¿Qué otra cosa necesitan saber? Hay que estar atento a las notas para revisar bien. Por ejemplo, aquí vienen dos medidas. Hay que revisar, supongo que unas son en milímetros, perdón, en pulgadas y las otras son en milímetros. Si hacen la conversión de esto a milímetros, les debe dar este valor y viceversa. Para identificar los mils y las pulgadas. Y ya una vez que tengan esta parte definida, el encapsulado, hay que buscar el inductor de 100 microhenrios. Para encontrar ese inductor, vamos a abrir, les comentaba en la página de Mauser. Vamos a ver, aquí la tengo. Aquí está. Por ejemplo, aquí voy a poner inductor. De hecho, cuando pongo inductor, me da la opción inductores fijos. Inductores acoplados serían transformadores. Inductores variables tendrían un núcleo de ferrita y un centro que se va a desplazar para cambiar la inductancia. Pero ahorita voy a seleccionar inductor fijo de 100 microhenrios, que es lo que me marca aquí la práctica. Entonces voy a buscar inductancia 100 micros, vamos a ver aquí, 35. Y aquí viene 100 microhenrios, por acá ya me pasé. Microhenrios. Aquí puedo aplicar el filtro. De hecho, ya está aplicado. Al ponerle aquí Ok, ahí está. Perdón, todavía se tarda un poco. Aplicar filtro. Aquí en la parte de abajo ya me da todos los inductores de 100 microhenrios. Vienen las dos tecnologías. Vamos a poner el de todos los que sean, pero que sean con tecnología SMD. Aquí podemos ver inclusive, a ver, viene fabricante, no me interesa, producto tampoco, tipo tampoco, estilo de terminación, axial, radial. Estos axiales y radiales generalmente son de inserción. Vamos a poner SMD, SMT, aplicar filtros para ir reduciendo más el universo de los inductores. Por ejemplo, otro factor que tendríamos que identificar es la corriente máxima. Aquí yo puedo saber qué corriente es la máxima que generan. Puedo eliminar estas gráficas en color azul. Trace. Puedo borrar esta. Ok, pues me parece que puse voltaje. Voy a borrar este. Voy a aplicar corriente. Aquí está. Miren, la corriente máxima no supera los 1.8 amperes. Entonces podría proponer cualquier valor que esté por arriba de 1.8, no menor porque al menos este llega a esos valores. Entonces vamos a abrir la página de Mauser nuevamente. Corriente máxima. Vamos a ver aquí a la parte de abajo. Decíamos 1.8, cualquier inductor arriba de 1.8. Con control puedo seleccionar más de un valor. Quizá hasta 2 amperes. Aquí puedo aplicar también estos filtros de mayor igual o menor igual. Y voy a poner ahorita que aplique filtros a ver a cuánto se reduce mis resultados. Bueno, ahorita tenía 51.
tengo ya 51 resultados y cualquiera de estos inductores es de 100 microhenrios y tiene que cumplir arriba de 1.8 amperes. El encapsulado, pues, vemos unos que son más altos, otros que son más pequeños, pero sí cumplen estos dos factores que indicaba. Por ejemplo, vamos a ver el primero, hoja de datos. Aquí en la hoja de datos voy a revisar lo que es el footprint de este componente. Aquí me dice las dimensiones del footprint o lo recomendado. 2.9, una separación de 7 y un ancho de 5.4. Supongo que son en milímetros, si no hay que revisar aquí en la hoja, por aquí luego dice en qué unidades se manejan. Aquí viene, dimensiones en milímetros. Entonces ya tenemos aquí, inclusive viene en el patrón recomendado, es en milímetros. Entonces en el Eagle pueden hacer la librería o buscar un inductor con esas dimensiones. Es decir, aquí en agregar parte, componente, aquí puedo poner inductor o puedo revisarlo de forma manual. Aquí puedo ver los submenús. Switch. Aquí viene la parte de inductores. Y aquí puedo ver todos los inductores que tiene. Estos son de inserción. Los que tienen en color verde es porque en la parte interna hay una perforación. Y los que son en rojo son de montaje superficial. Aquí hay algunos que se parecen, pero habría que revisar la hoja de especificaciones. Aquí puedo dar datasheet. Igual me manda al inductor. No está esta página. Vamos a ver otra vez aquí en Eagle. Habría que revisar este dispositivo para ver sus dimensiones. Aquí maneja una escala de 5 milímetros, pero es la escala que tiene desde el inicio hasta el final. No indica que sean las dimensiones de este pad. A ver, aquí hay una pregunta de José. ¿Se puede simular circuitos dentro de Eagle? No, es más bien para el diseño de la PCB. Entonces ahorita, por ejemplo, voy a seleccionar uno. Okay. No lo puedo seleccionar desde aquí. Es el DR1030. Me tengo que cambiar aquí al esquemático. Y tengo que buscar este DR1030. Aquí están. Y aquí ya tengo la bobina. Entonces ya tendría que hacer las conexiones. Les decía, para hacer la conexión tengo que hacer la unión con el circuito. Y aquí ya me exportó el encapsulado. Entonces ya lo puedo mover. Para moverlo tengo que seleccionar aquí en este icono de una cruz. Y puedo ubicarlo ya cerca del componente. El inductor es uno de los componentes que va a ocupar más espacio, al igual que el circuito integrado. Entonces hay que buscar la ubicación en donde esté centrado el circuito integrado y la bobina, que son los elementos más grandes. El siguiente elemento pues es el el capacitor y finalmente el diodo. Las resistencias y capacitores son tamaños muy pequeños.
por ejemplo, en este caso, el voltaje de salida o la salida, que es la resistencia de carga. En la práctica no tendría que ir colocado, ya que este va de forma externa. Es un conector tipo header con tornillo. Ya lo vimos ahí en los dispositivos, en la presentación. Entonces, este tipo de conector como voltaje de salida y como voltaje de entrada no va a ser la batería, va a ser un conector de este estilo también. ¿Hasta acá hay alguna pregunta o duda? ¿Alguna Los, duda? Sí. los tenemos que realizar como nos estaba enseñando al inicio de la clase anterior, desde cero. El de las librerías, no. Las librerías les enseñé dos formas de generarlas. Una era, voy a abrir aquí una nueva. Aquí está la librería, ejemplo, ok, es este ejemplo aquí. Okay. En el caso de la librería, pueden importar el diseño. Estoy buscando la librería, nada más que no la encuentro aquí. Ok. En la librería hicimos esta que se llama ejemplo UPI. Una forma, les comentaba, era diseñarlo desde cero y la otra forma es importar. Por ejemplo, ya hay, sobre todo el footprint, lo pueden importar ya de algún encapsulado que haya. Solamente hay que identificar los encapsulados para no hacerlos desde cero. O sea, si es un SSOP, vamos a ponerle buscar. Acá ya hay algunos SOP de 8 terminales. Pero ¿cómo voy a saber si es el encapsulado correcto? Tengo que investigar o tengo que revisar la hoja de especificaciones. Por ejemplo, aquí me dice que es un LP-SO. Vamos a ver aquí si ya lo tiene el Eagle, algún diseño previo. LP-SO. No existe. A ver, otro. Es que no tiene. SO, LPSO. O LPS. A ver, vamos a ver. Es que luego a veces le. Mire, aquí hay un LP, pero más bien este es un TSOSOP. Lo que tienen que revisar es el encapsulado, si ya hay comercialmente. Aquí también debe decir el encapsulado que se ocupa. Bueno, está de hecho en el encapsulado, aquí viene el package. New to package. Plastic dip. Entonces hay que revisar la hoja de especificaciones y buscar. Bueno, está el dip, que es el que es de montaje de inserción, pero hay que buscar el encapsulado del chip para utilizarlo. Y simplemente en la librería del Eagle hay que buscar este encapsulado. ¿Sí está claro? Sí, profe. Yo ahorita busqué este dispositivo, pero del que ustedes encuentren o que vayan a utilizar,
Vean bien la hoja de especificaciones, ahí debe de decir qué tipo de encapsulado es el que se está ocupando, para no iniciarlo desde cero. ¿Sí está correcto? Sí, profe. Entonces, en la práctica, así como les mencionaba, bueno, ya que ustedes hayan hecho ya hicieron la simulación en el ETSPI, registran todas las gráficas, ahora hay que hacer el PCB, hay que buscar la hoja de especificación de este componente y de los demás, de la bobina, del diodo, del capacitor, de la resistencia, para pasarlos al diagrama esquemático. Déjenme cancelar aquí. Aquí ya teníamos un ejemplo de referencia que estábamos trabajando, ¿no? Es el EBR, que era este. Y van a hacer las conexiones en el esquemático. Ya una vez que se tengan las... ok, vamos a ver aquí. Ya que se tengan las dimensiones en el esquemático, van a generar el BRD. Aquí no se guardó. Ok. Voy a guardarlo con otro nombre. Y, ok. Por ejemplo, en la práctica se menciona el espacio que se va a ocupar, que es de 5 por 3 centímetros. Entonces, para ocupar esa área, aquí en el Eagle, ustedes pueden reducir. Voy a cerrar este espacio de trabajo, ¿no? Control Z. Por ejemplo, lo voy a tener que reducir a 3 por 5 centímetros. Y aquí voy a cambiar en unidades, ahorita en mils. Estoy cambiando todos en milímetros. Voy a dar clic derecho sobre el contorno para definir, por ejemplo, aquí es de 147, lo voy a reducir a 50. 50. Ok. Y a 30. Ok. Aquí voy a poner 30. Y ya tenemos el espacio de trabajo. Este sería de 5 centímetros por 3 centímetros. Aquí se ve en la parte de arriba. Y ahora lo que restaría sería colocar estos componentes. Por ejemplo, voy a colocarlos ahorita aquí. Lo primero que tienen que colocar es los componentes grandes y después en el centro y después los componentes chicos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que hay un cruce de 2 líneas amarillas. Para rotar los componentes tenemos esta opción aquí en la parte de arriba, abajo de mover. Lo seleccionamos, damos clic en el centro y podemos rotarlo para evitar que haya cruces. Por ejemplo, este también se puede rotar, pero ya no quedaría como quiero. Entonces lo voy a dejar así porque las conexiones van hacia hacia la parte externa. La otra sería cambiar el footprint de tal manera que estas conexiones ahora estén hacia adentro y pueda yo rotar fácilmente el componente. O la otra opción que tengo, me voy al diagrama y cambio la terminal 8 a la 2 y la terminal 1 a la 1. Por ejemplo, aquí vamos a desconectar.
conecto. Nada más hay que tener cuidado que no se hayan unido. Aquí se unieron. Control Z. Puedo mover esta conexión. Y ahora sí. Conecto con esto. Entonces aquí ya hice la conexión. Y ya que tengo la conexión intercambiada, ya veo que está de esta forma, entonces ya puedo ordenar más fácilmente los componentes. Para empezar a enrutar para este primer circuito, van a seleccionar aquí donde dice Route a Wire y vamos a seleccionar un ancho de pista. Ahorita están en milímetros. Vamos a seleccionar 1.27 para hacer las conexiones. Por ejemplo, cuando aquí la línea amarilla me indica que esta conexión llega del chip al capacitor. Entonces voy a dar clic aquí y otro clic acá para terminar esta conexión. Por ejemplo, esta iría con esta. Si queda muy gruesa, como en la parte de arriba, podemos cambiar el ancho de la pista. Voy a ponerle control Z y podemos utilizar uno de 1.016 para que no sobresalga esta parte que teníamos. Ajá. Voy a utilizar ese ancho de pista. Por ejemplo, aquí hay un problema de este componente que está más cercano hacia acá. Lo más conveniente es mover el componente. Por ejemplo, aquí. Y a lo mejor si no tengo ahorita conexión, lo voy a poner acá. De esta manera evito cruces y puedo realizar la conexión más fácilmente. Aquí, por ejemplo, ya excedo el ancho del pad. Entonces voy a cambiar a la mitad del tamaño que tengo. Y voy a realizar la conexión. Profe, nos comentaba que no pusiéramos diferentes anchos. Entonces, ¿todos tenemos que ponerlos del mismo? O sea, el más pequeño, ¿para eso ocuparíamos todas? Les comentaba que para 1 amper era menos de 0.1 milímetro. Pero ahorita, por ejemplo, yo estoy seleccionando 0.5. Y el circuito en la simulación no excedo ni siquiera el amper, más que la bobina llega a tener un valor de 1.8. Entonces, quizá el tramo que lleve a la bobina y a la alimentación, de la alimentación al circuito, porque recuerden que internamente el circuito integrado tiene un switch que va a alimentar la bobina. Esto sí debo de hacer el cálculo para estar por arriba de ese milímetro. De hecho, pues básicamente cualquiera de estos, por ejemplo, hasta 0.5, soporta bien esa corriente. Si recuerdan en la simulación, en la calculadora que teníamos, por ejemplo, yo proponiendo una corriente de 1 amper o hasta de 2 amperes. Espesor, pues vamos a dejar de 1 onza. Dejamos con ese incremento de 30 grados. El ancho requerido es de 0.4 milímetros, ni siquiera llegamos a 1 milímetro. Entonces ahorita yo estoy seleccionando para la bobina, propiedades. Tenemos de 1.27. Este de aquí que seleccioné era de 0.5, todavía está por arriba del 0.4. Entonces el que podemos utilizar es el 0.4 y si utilizo este también no hay problema. Cualquier valor mayor al que me está arrojando la calculadora, que es de 0.4 milímetros. Y eso que le estoy permitiendo incremento de la temperatura y es de 2 amperes. Si yo hiciera el cambio a 1 amper, bueno, a 1.8, es de 0.34. En realidad, lo único que requeriría ese 1.8 amperes sería la bobina
les comentaba, el circuito integrado y de la fuente de alimentación al voltaje de entrada del circuito. Es esta trayectoria y la trayectoria de salida. Esta parte es lo que consumiría aproximadamente los 1.8 amperes. Si vemos aquí la corriente de este elemento, es una corriente muy pequeña. Voy a guardar este. De hecho, no hay corriente aquí, mire, porque tenemos este capacitor. Pero a través de todos estos elementos, inclusive el del diodo, sí está por abajo de 1.8 amperes. Entonces, con que trabajen con 0.5, sí, 0.5 es más que suficiente, o cualquier ancho mayor a 0.5. Podría ser 0.6, por ejemplo, que es este ancho de pista. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Y pues ya una vez que tengan el diagrama, ya tengan los componentes, los footprint, hagan el diagrama esquemático, hacen las conexiones, de tal manera que en la práctica se está pidiendo que cubra estos requisitos, que ustedes ya lo tienen, y el espacio sea de 3x5. Los conectores, que son headers con tornillo, irían a la entrada y a la salida. Las dimensiones, pues ya vimos cómo hacer la dimensión. Y al final lo que veríamos sería el enrutado. Lo que también estarían buscando ustedes es que eviten el que haya cruces entre pistas lo más posible. Si no se llega a cumplir porque sí hay un cruce, por ejemplo, voy a cambiar de nivel. Por ejemplo, esta es capa de top. Aquí puedo hacer el cambio hacia bottom. Aquí sería una vía y ya cambiaría hacia el nivel de bottom en color azul. De todos modos, la terminal en color verde me indica que es un path y va a tener conexión tanto en la parte de top como en la capa de bottom. Esta misma figura se va a ver en las dos capas, la que viene en color verde. Las pistas en rojo les comentaba que solamente en top, las que vienen en color azul solamente en la capa de bottom, en la capa de abajo. Ahora sí quedó claro lo de la práctica. ¿Ya no hay más preguntas? Creo que por el momento no. Ok. Bueno, entonces con esto ya terminamos el día de hoy. Ya pueden hacer el enrutado de este diseño para entregar esta práctica. La fecha la vamos a poner para el día 30 de abril para que hagan la simulación y después hagan el diseño. Los diseños de los archivos que me van a mandar es un PDF con los resultados de simulación y va a ser un archivo con extensión SSH y BRD, que son los que genera Eagle. Cuando guardan sus proyectos, el que aparece la tarjeta, va a tener extensión BRD y el que guarda el esquemático va a ser con extensión SSH. Aquí lo vemos en la parte de arriba. Entonces, esos tres archivos son los que van a subir a la práctica. Pero son dos ejercicios, se generan dos archivos por ejercicio. ¿Los comprimimos o subimos los 4? No, van a subir en total son dos de una placa, dos de otra placa, son 4. Más un solo que es un PDF. Entonces estaríamos hablando de 5 archivos. Ah, ok, sí, profe. ¿Sí? Bueno, si ya no hay más duda, entonces le dejamos hasta aquí y nos veríamos el próximo miércoles para seguir con las reglas de diseño.
vemos, profe. ¿Hola? Sí, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe.